Seguimos con la segunda parte del seminario. En la primera parte de esta clase definimos qué es la respiración y describimos cómo se movilizan gases desde la atmósfera hacia el interior de nuestras células. Para comprender mejor estos fenómenos necesitamos analizar la teoría cinética de los gases. Pero un buen punto de partida es definir qué es un gas. La palabra gas fue usada por primera vez por el físico flamenco Jean-Baptiste van Helmont, y probablemente su origen sea una onomatopeya. Es llamativo que en la mayoría de las lenguas, inglés, francés, alemán, ruso por ejemplo, gas se pronuncia igual. Hay algunas excepciones. En chino es diferente, en eslovaco es diferente, hay una que otra, pero la mayor parte de las lenguas, gas es gas. Pero, ¿qué es un gas? Un gas es un estado de agregación de la materia, en el cual, bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, sus moléculas interactúan levemente entre sí sin formar enlaces moleculares y adaptándose a la forma y el volumen del recipiente que las contiene, tendiendo a expandirse todo lo posible por su alta concentración de energía. Los gases son fluidos altamente compresibles y experimentan grandes cambios de densidad en función de la presión y la temperatura. Si vamos a un negocio y compramos agua, por ejemplo, los líquidos suelen denominarse por volumen. Un litro de agua suele corresponder a una cantidad de moléculas y suele pesar más o menos 1 kilo. Puede expandirse un líquido con diferentes temperaturas, levemente, pero es muy poco lo que se expande. Si lo congelo se va a expandir, si lo caliento también va a ocupar un poco más de espacio, pero más o menos el litro corresponde a un peso y corresponde, sobre todo cuando está cerrado y la cantidad de gas que tiene está fija, es más o menos lo mismo. Con los gases esto no es posible, uno no puede comprar 1 litro de gas, porque según la temperatura o la presión cambia enormemente. Mucho más confiable es hablar de peso, que en todo caso el peso sí se va a corresponder a una cantidad de moléculas, que es lo que se usa para las garrafas cuando uno compra gas envasado. La ley de Boyle dice que a temperatura constante, la presión de una masa dada de un gas es inversamente proporcional a su volumen. O sea que yo tengo una cantidad de moléculas de un gas, una masa de un gas. Esas moléculas en un recipiente más pequeño van a generar más presión que en un recipiente más grande. O, dicho de otra manera, una masa dada de un gas, si yo le someto mayor presión, reduzco el volumen. Siempre estoy hablando a temperatura constante. La ley de Boyle también se conoce como ley de Boyle y Mariotte. Mariotte hizo el mismo descubrimiento de manera independiente, un poco después que Boyle, pero tuvo el mérito de haber anotado claramente que la temperatura tenía que permanecer constante, cosa que en sus escritos Boyle no aclaró. La ley de Charles dice que a presión constante el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta, de manera tal que si yo aumento la temperatura de una masa dada de gas sometida a una presión constante, esto hará que aumente el volumen del gas. En este ejemplo tenemos dos masas similares de gas a las que les aplicamos la misma presión pero a diferente temperatura. 300 grados Kelvin, 600 grados Kelvin, el volumen de gas a mayor temperatura aumenta. La ley de Gay-Lussac dice que una masa dada de gas en un recipiente que mantiene el volumen constante, si cambia la temperatura, cambia proporcionalmente la presión. Si yo aumento la temperatura, aumenta la presión, y viceversa. La ley de Avogadro dice que volúmenes iguales de gases diferentes con la misma temperatura y presión
contienen igual número de moléculas, pero obviamente diferentes densidades y pesos. De aquí se desprende que un mol de moléculas o un número igual de moléculas de gases diferentes, un mol es 6,02 por 10 a la 23 moléculas, en las mismas condiciones de temperatura y presión van a ocupar el mismo volumen. Recordemos que hace algunas diapositivas habíamos dicho que el volumen de un gas no era una gran medida de la cantidad de moléculas que teníamos, porque este volumen era muy influenciable por la presión y la temperatura. Pero si definimos cuáles son las condiciones, podemos también definir volumen y equipararlo a condiciones similares o a cantidades similares de moléculas. Hay tres condiciones estándar que son las más utilizadas, tres formatos para medir volúmenes de gases, porque en ocasiones en la clínica necesitamos medir volúmenes de gases. En condiciones estándar, que eso significa a 0 grados de temperatura, presión a una atmósfera, o sea 760 milímetros de mercurio, y con el aire seco, un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros. Cualquier gas, obviamente pesa diferente y tiene diferente densidad. A veces en la práctica asistencial también se miden volúmenes que son equiparables a temperatura ambiental, por ejemplo en el caso de un espirómetro con una base de agua, mide a temperatura ambiental. La temperatura ambiental es la que tenga el ambiente. Por convención se la considera 25 grados y el vapor de agua, esta S, implica que está saturado de vapor de agua, así como la D del anterior implicaba que estaba seco, esta S está saturado. Por ejemplo, a 25 grados la presión de vapor de agua es 24 milímetros de mercurio. Y también tenemos BTPS, que es temperatura body temperature, temperatura del cuerpo, también saturado de vapor de agua. Esta es la condición de los gases que están en nuestro cuerpo, están saturados de vapor de agua y a 37 grados. En estas diferentes condiciones cambia cuánto espacio ocupa un mol de cualquier gas. Si nosotros expresamos las condiciones, podemos equiparar mol a volumen o número de moléculas o peso, podemos interrelacionarlos. Podemos integrar todas estas leyes en la ecuación general del gas ideal. Ella es que presión por volumen es igual al número de moléculas por gramo por la constante universal de los gases por la temperatura. El valor de R cambia con diferentes unidades en las que lo podemos expresar, y a lo largo de la carrera y de la materia vamos a ver muchos valores distintos de R que van a ir cambiando en función de las unidades en las que lo necesitemos. Un gas ideal es un gas en el que la energía cinética es directamente proporcional a la temperatura, cuyas moléculas se mueven de modo aleatorio y sin interactuar entre sí. Los gases ideales se expanden hasta el infinito. En cambio, un gas real tiene un comportamiento termodinámico que no sigue esta ecuación de estado en todo lo largo del rango de presiones, volúmenes y temperaturas. Incluso los gases reales no expanden hasta el infinito. Pero a temperatura fisiológica, por suerte, oxígeno y dióxido de carbono se comportan como gases ideales. El aire es una mezcla de gases, y el gas más abundante en el aire es el nitrógeno, con una fracción en un aire seco del 78,09%, seguido del oxígeno, que es casi el 21% en el aire seco. Luego, los demás gases son mucho más escasos y los dos más importantes son el dióxido de carbono y el argón. Ninguno llega al 1% de fracción. Esto representa una determinada presión parcial que a nivel del mar suma los 760 milímetros de mercurio que tenemos de presión a nivel del mar. Pero en ocasiones hay vapor de agua presente en la atmósfera, el aire está humedecido. El vapor de agua es menos denso que el aire, por lo tanto el aire húmedo es menos denso que el aire seco.
también hay que considerar esto cuando el aire ingresa a nuestro cuerpo, se humecta con vapor de agua, se satura con vapor de agua y sube su temperatura. El aire es calentado a 37 grados, que es la temperatura corporal, y saturado con vapor de agua. Eso genera unas condiciones parecidas a las del ejemplo del organismo unicelular que habíamos visto en la primera parte de la clase. El aire atmosférico, aunque esté seco, al ingresar al cuerpo va a encontrarse en una situación de humedad y de saturación total con vapor de agua, y si no hay un gradiente de presión entre la atmósfera y el aire húmedo, la capa no agitada por encima del agua o por encima del alvéolo, por encima del cuerpo de la barrera hemato-gaseosa, el vapor de agua va a reclamar su presión de vapor, que la tiene y que la ejerce porque está humectando eso, que son 47 milímetros de mercurio, y el espacio que habrá para las fracciones de los gases que hay en el aire tendrán que repartirlo en el espacio que el vapor les deja, en esos 713 milímetros de mercurio que a nivel del mar una presión de vapor de agua de 47 milímetros de mercurio le deja. Entonces la fracción en el aire húmedo, en la tráquea en este caso, de los diferentes gases va a cambiar porque se va a agregar un 6,18% de fracción que genera el vapor de agua de nuestras mucosas que humedecen el aire que ingresa. El aire es una mezcla de gases, y para entender mejor el concepto de esas presiones parciales tenemos que analizar la ley de Dalton. La ley de Dalton dice que cada gas en una mezcla ejerce una presión de acuerdo a su propia concentración e independientemente de los otros gases, y se comporta como si estuviera solo, sin interactuar con los otros. Un gas en una habitación ocupa todo el espacio de la habitación, y muchos gases diferentes, todos ocupan todo el espacio, y las distintas moléculas ocupan todo sin interactuar entre sí, cada uno aportando un nivel de presión parcial que es la misma que tendría si estuviera solo. La presión de cada gas se va a denominar presión parcial, y la presión total va a ser la suma de las presiones parciales de los gases presentes, de todos los gases presentes. La ley de Graham dice que la velocidad de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su densidad. Básicamente implica que la energía cinética de todos los gases es la misma a una temperatura y una presión dada, por lo que a más masa, menor velocidad. Esto determina que si bien las moléculas de los diferentes gases tienden a distribuirse de manera uniforme, difundiendo por todo el espacio disponible, de manera que la presión de cada gas sea uniforme en todos lados, los gases menos densos se van a mover más rápido y van a difundir más rápido. Para entender la manera en la que los gases se disuelven en líquidos, tenemos que analizar la ley de Henry. La misma dice que el volumen de gas disuelto en un líquido es proporcional a la presión parcial del mismo. O sea, que si tenemos una interfase gas-líquido, cuanto mayor sea la presión parcial del gas en el aire, mayor cantidad tendrá disuelto. Oxígeno a 100 milímetros de mercurio implica una disolución, en este ejemplo a 37 grados, de esta solución, que no dice cuál es, de 0,13 milimolar. En cambio, si la presión de oxígeno es 40 milímetros de mercurio, el oxígeno disuelto es menos, 0,05. La manera en la que se convierte esto también depende de lo soluble que sea el oxígeno en este líquido y a esa temperatura. En función de la solubilidad de cada gas a cada temperatura, hay un valor que es una constante, que puede expresarse como una constante de solubilidad de Henry o como una constante de volatilidad. Esta ecuación es la misma expresada de distinta manera y con la constante con las unidades invertidas. La ley de Henry se expresa
de cualquiera de las dos formas. Incluso hay una tercera que sería presión es igual a concentración sobre solubilidad. Es lo mismo, cambian las unidades y en algún caso la constante es de volatilidad. Esta KH, que es la constante de Henry, es una constante de volatilidad. Cuanto más chica, más soluble. El dióxido de carbono es mucho más soluble que el nitrógeno y que el helio más aún, y la constante es menor. Y en cambio la constante de solubilidad de Henry es la que está al lado, al revés. Cuanto más grande, más soluble. Esto significa que cuanto mayor presión, más cantidad de aire disuelto. Esto nos puede explicar lo que pasa con las botellas de gaseosas. Por ejemplo, están cerradas, yo veo líquido gas, pero no veo burbujas. Al destaparlas, aparecen las burbujas, porque el cambio de presión, el bajar la presión, con la tapa estaban a presión, hace que ese líquido ya no pueda tener tanto gas disuelto, y ese gas, que es dióxido de carbono, abandona la solución en forma de burbujas. Esto es más dramático con la temperatura. Cuando la bebida está más fría, puede disolver más gas. Si se calienta, va a disolver mucho menos. La mayor parte de los accidentes con botellas de champán ocurren por el combo del sacudón y además que estaba caliente. En la práctica asistencial es muchas veces fundamental para entender la condición de un paciente conocer el nivel de gases disueltos en sangre arterial o venosa. Las concentraciones de esos gases disueltos son tradicionalmente expresadas como presiones parciales. La presión parcial de dióxido de carbono o de oxígeno, por ejemplo, es una presión, pero expresa una concentración disuelta. La manera de equiparar esta presión con la concentración que representa se hace a través de la ley de Henry. Tradicionalmente nos manejamos con presiones, pero hablamos de concentraciones. El tema es que si quisiéramos comparar la concentración de uno u otro a partir de observar las presiones, no podemos hacerlos sin considerar cuán solubles son en el líquido en el que están. Y la solubilidad en el líquido y las presiones también que van a ejercer, estas son las presiones con las que el gas entra en equilibrio en una fase gaseosa. El gas en sangre, por ejemplo, de dióxido de carbono, entra en equilibrio con la fase gaseosa a estas presiones. Tampoco van a ser las mismas a diferentes temperaturas. Van a cambiar las constantes si el líquido está a 0 grados o a 25 grados o a 37 grados. Y también van a cambiar con la presión atmosférica. Por lo tanto, todas estas cosas debemos equipararlas. Un paciente, un adulto sano, podría tener, por ejemplo, una presión arterial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio y una presión arterial de oxígeno de 90. ¿Eso significa que tiene más oxígeno que dióxido de carbono? No, de ninguna manera. Para poder saber esto, tendremos que equipararlas con la solubilidad de uno u otro. Si fueran igual de solubles, sí habría más oxígeno, pero no es el caso. El dióxido de carbono es mucho más soluble que el oxígeno y resulta que esos 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono representan más cantidad de gas disuelto que los 90 de oxígeno. El gasómetro es un aparato que realiza estas mediciones y expresa tradicionalmente las concentraciones de gases como los milímetros de mercurio en los que esos gases quedan en equilibrio con una fase aérea dentro del mismo. De esta manera terminamos esta segunda parte de la clase. En la tercera parte analizaremos la estructura y el funcionamiento del pulmón.